El defensa de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, avanza hacia una mejoría sustancial, según informaron los médicos que atienden al joven de 24 años que sufrió un paro cardíaco y colapsó en el campo de juego este lunes. Dicen que sus funciones neurológicas están intactas. Qué buena noticia. Y aunque Hamlin permanece en cuidados intensivos y conectado a un respirador artificial, ya es capaz de mover la cabeza y escribir breves notas. Su médico Timothy Pritz dijo que al despertar lo primero que preguntó el jugador es si había ganado el partido en contra de los Cincinnati Bengals, a lo que el médico le respondió que quien había ganado había sido él por lograr recuperarse del paro cardíaco que sufrió. El médico de Hamlin, Timothy Pritz, dijo en una entrevista que como parte del tratamiento el jugador tuvo que ser puesto boca abajo porque presentaba síndrome de dificultad respiratoria aguda. Explicó que cuando el corazón de una persona no late bien, es posible que acumule líquido en los pulmones. Esto dificulta la oxigenación del paciente. Vamos a hablar de este y otro tema con el doctor Elmer Huerta, precisamente desde Washington, para darnos detalles sobre los procedimientos médicos que corresponden a esta situación. Doctor, como siempre, un gusto. Buenos días para ti. Y a ver, esta decisión de poner a Hamilton boca abajo es similar a lo que se hace con pacientes que sufren una crisis respiratoria de COVID. Hola Alejandra, buenos días, gusto de saludarte, buenos días también a todos nuestros televidentes. Efectivamente, los pulmones son órganos esponjosos que están en el tórax y para que funcionen bien en su función ventilatoria, es decir, para que el aire ingrese, haga el intercambio gaseoso del oxígeno y el dióxido de carbono, necesita estar siempre bien inflado y libre de todo líquido, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, el corazón es una bomba que está constantemente recibiendo sangre, bombeando sangre, y en ese bombeo es que mantiene a los pulmones inflados y libres de todo líquido que se puede acumular allí, y solamente es la sangre la que circula en las arterias y en las venas. Cuando el corazón falla, es decir, para, como sucedió con el jugador Hamlin, entonces muchos órganos sufren, pero los pulmones, al no haber ya el bombeo de sangre, simplemente se hinchan y se acumulan en la sangre, se empoza, por decirlo de alguna manera, y eso hace que el líquido pueda salir a los tejidos y eso se llama edema pulmonar. Para combatir ese edema pulmonar, aparte de que funcione nuevamente el corazón, medicamentos diuréticos, etcétera, la posición del paciente es importante y ponerlo boca abajo es muy importante. Lo otro es el cerebro. ¿Verdad? El cerebro sufre muchísimo. Si el cerebro se queda 5 minutos sin sangre, sufre lo que se llama daño cerebral permanente y eso obviamente, felizmente, no ha ocurrido con el jugador Alejandra. Qué buena noticia, pero a ver, le dan un golpe en el pecho y le da un paro. ¿Es esto común? No, no es común. Es más, en Estados Unidos existe un registro nacional de lo que se llama la conmoción cardíaca. Hay una universidad, no tengo el nombre, creo que es la Universidad de Minnesota, que tiene un registro nacional. Hay cerca de 270 casos bien documentados en los cuales el golpe, por ejemplo, de una pelota de béisbol en el pecho, un codazo en un partido, golpes precisos en el pecho han provocado esto que se llama conmoción cardíaca y paro eléctrico. No es frecuente, pero sí está registrado y como digo, Alejandra, hay un registro nacional en Estados Unidos de eso. A ver, ¿por qué va a ser muy lenta su recuperación? Mira, yo creo que es remarcable lo que estamos viendo. Recordemos que esto sucedió el lunes en la noche. El martes él estuvo en coma todo el día, coma inducido, porque hay que inducir el coma para que el cerebro pueda descansar. El miércoles todo el día ha estado probablemente evolucionando ya más o menos bien y ha sido el miércoles en la noche, a las 48 horas de haber caído inconsciente, que él ya fue capaz de despertar, de obedecer órdenes, de recordar cosas, preguntó si el partido había sido ganado o no y de que tenga movimiento en sus extremidades. Eso, Alejandra, es remarcable, porque 48 horas después de que haya sucedido esto, nos indica que el cerebro, gracias a la resucitación cardíaca y a la desfibrilación que le hicieron en el campo, no perdió su función. Ahora, obviamente, él está en cuidados intensivos, está con el tubo, no puede hablar, ahora lo van a tener que extubar, etcétera, para que se recupere, pero el hecho de que
tenga memoria, tenga raciocinio, obedezca las órdenes y sus extremidades estén en movimiento, es realmente remarcable. Y lo otro, y esta es una lección para todos con nuestro continente, para universidades, aeropuertos, competiciones deportivas, etcétera, deben tener personal entrenado en hacer una resucitación cardiopulmonar, Alejandra, por un lado, y deben tener estas máquinas, que son los desfibriladores muy disponibles. Eso es lo que le salvó la vida y la función cerebral a este jugador estadounidense. La pregunta que se hacen muchos doctores si podrá volver a jugar. ¿Qué se sabe? ¿O es muy temprano para Bueno, saberlo? esto es día a día. El hecho de que a las 48 horas haya despertado, tenga su memoria, es un adelanto increíble. Así es que vamos a ver, todo esto se evalúa día a día. Ahora el próximo paso va a ser sacarle el tubo y para que pueda respirar por sí mismo. Luego de eso va a tener que entrar en proceso de rehabilitación, etcétera. No sé, vamos a ver. Recordemos el caso de Salvador Cabañas, un jugador de fútbol paraguayo que jugaba en la Liga Mexicana y que le dispararon un tiro en la cabeza. Él estuvo en coma durante tiempo y con lo mismo y volvió a jugar el fútbol. De tal modo que vamos a esperar. Esto se da día a día, Alejandra.